Mañana empieza a ceder un poco, el viernes se desplaza un poco más al sur, el sábado más al sur todavía, se va la onda. Así son las ondas de calor. Es bueno tener esta capacidad, ya tenemos la tecnología para poder ir monitoreando lo que está ocurriendo en todo el territorio. Respecto de la crisis hídrica, el cambio climático también nos ha golpeado fuerte. Y ahí tienen ustedes el promedio de cómo ha sido la sequía. Ese es el promedio de 48 meses, o sea, si uno toma los 4 últimos años, la situación es muy crítica en Coquimbo, ¿no es cierto?, y hasta O'Higgins. Pero miren lo siguiente, si uno dice, no, tomemos solo 24 meses nomás, o sea, 2 años para atrás, no 4 años para atrás, pasa esto. Se va un poco para el sur, pero se diluye un poco en el territorio el efecto de la sequía. Sigue siendo de moderada a importante, pero se diluye. Y miren ustedes, si uno toma solo los últimos 9 meses, o sea, solo este año, se diluye aún más. La pregunta es, pareciera que esto es una señal que estamos mejorando, estamos saliendo de la sequía. Porque mientras más reciente el periodo que tomamos, menos dramático son los números, lo que indica una tendencia favorable. Golpeemos madera, porque eso así sea, porque hay algunas señales, ya se las muestro enseguida, positivas. La sequía afloja un poco hacia el sur. Ahí tienen el déficit hídrico hasta ahora, hasta hace 2 días, ¿ya? Bueno, estamos en déficit todo el territorio, desde ahí partimos desde Chacayuta, ¿no es cierto?, hasta Magallanes, Punta Arenas. Y ustedes ven que estamos en déficit, salvo La Serena, que todavía tiene un superávit respecto de la normalidad, ¿no es cierto?, eso es una coyuntura. Pero miren ustedes que es dramático el déficit en el norte, pero va cediendo en la zona central y vamos a terminar con un déficit leve, solo leve en el sur. Mientras que el año pasado terminamos con un déficit moderadamente fuerte en el sur, en la zona sur. También esto es una señal positiva. Pareciera que la sequía está queriendo aflojar un poco. Y la nieve, esa es la cobertura de nieve, ¿no es cierto? La nieve, miren ustedes en el zoom que está más a la derecha, ¿no es cierto? Se ve que aquí, en la zona central, entre región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, hay una buena capa de nieve que tiene como 60, 70 centímetros ahora, en este minuto. Tenía 1,20 m hasta hace un mes atrás. Para el sur se ha ido derritiendo la nieve, queda menos, pero la condición hidrológica es bastante mejor que el año pasado. Los modelos mundiales que hay de pronóstico de qué va a pasar con la temperatura del Océano Pacífico, que tanto nos afecta a nuestro clima. Aguas frías, sequía. Aguas calientes, buenas noticias, lluvias posibles. Bueno, miren ustedes la tendencia. Va hacia arriba. Y dice que en enero, febrero, ya en abril, las aguas van a estar normalizadas. Y miren que dice que desde mayo en adelante podrían estar en fase cálida las aguas del Pacífico, frente a la costa chilena. Eso es muy bueno, es una luz de esperanza que el próximo año incluso podría ser un poquito mejor que este. No parece, no se insinúa un año seco para el 2023. No hay por dónde, no hay ningún indicador que diga eso. No estoy diciendo que puede ser un año hiper lluvioso, estoy diciendo que va a ser menos seco que este año, lo cual ya es bastante decir. Ahí están las tendencias a la derecha. Ven ustedes que se pronosticaba un noviembre muy seco, un diciembre algo seco y un enero normal. No se ve café. Ese café indica sequía. O sea, también los pronósticos, ¿no es cierto?, que se hacen en centros mundiales son relativamente positivos. ¿Qué y cuánto está cambiando? Hagamos una visión muy rápida. ¿Qué otras señales de cambio climático tenemos en Chile que vamos a tener que enfrentar en el futuro para saber en qué cancha vamos a jugar este partido?
La evapotranspiración, miren ustedes, esa es la tendencia que lleva en Santiago. O sea, es real. La evaporación va en aumento, la tasa de evaporación. O sea, las plantas en el futuro van a ser más exigidas por agua. Las tasas de riego probablemente van a aumentar. Ojo, vamos a necesitar tecnificar, ojalá, el 80%, 90% de nuestros riegos. La Comisión Nacional de Riego ahí tiene una tremenda, ya ha hecho una tremenda tarea, gracias a la ley, ¿no es cierto?, 18.450, va a haber que apurar el paso en esta materia porque vamos a necesitar tecnificar en alta proporción nuestro regadío. El frío invernal va para abajo, ahí tienen Curicó. Miren ustedes cómo va disminuyendo el frío invernal y los días grados van en aumento. Eso es un ejemplo, pero se da en todo el Valle Central. Menos frío en invierno, más calor en el año completo. ¿Qué está haciendo el viento? Aumenta, ahí tienen La Serena, enero, febrero, marzo, hay un aumento en el viento. Ahí tienen Curicó, General Freire, promedio anual, aumento. Ahí tienen Talca, aumento del viento, o sea, esto ya no es casualidad. Ahí tienen Temuco, aumento. O sea, el viento pareciera que está respondiendo de acuerdo como dice la ciencia climática, que en una atmósfera más caliente el aire se va a mover más rápido. Y ese es un factor que hay que tener en cuenta a futuro para nuestra agricultura. Bueno, ahí sigue, ¿no es cierto?, en Temuco distintos meses. ¿Qué está haciendo la humedad del aire? Va hacia arriba. O sea, el aire va cada vez más húmedo. También eso es lo que dice la ciencia, ¿no es cierto? Se evapora más agua del océano, la atmósfera está más húmeda. Ahí tienen ustedes Temuco. Ahí tienen el promedio de 5 localidades entre Antofagasta y Concepción. Va hacia arriba el contenido de vapor del aire. Problema para la fitosanidad, ¿no es cierto? Esto crea mejores condiciones para la infestación nocturna, especialmente la nocturna, el rocío que se produce durante la noche en aumento, ¿no es cierto? Botritis, cáncer bacterial, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas que se ven favorecidas. Nubosidad también está respondiendo. Está disminuyendo, miren ustedes, la nubosidad en regiones interiores. Sin embargo, en zonas costeras hay un ligero aumento de la nubosidad, lo cual es bienvenido, porque ese aumento de la nubosidad es una de las cosas que va a ayudar a que el calentamiento sea más pausado en zonas costeras. Vamos a tener que tener mucha inteligencia territorial a futuro para aprovechar a nuestro favor estas coyunturas, ¿no es cierto?, y escapar a aquellas amenazas. Solo una muestra de las consecuencias que esto puede tener, Nogal. Esto es la favorabilidad a la izquierda, tienen ustedes, ¿no es cierto? Mientras más verde es porque los rendimientos, el clima es más favorable. Podemos tener mejores rendimientos. Bueno, en general tenemos un clima muy favorable en la zona central, uno de los más favorables del mundo, y esto no es chauvinismo, ¿no es cierto?, porque tenemos temperaturas moderadas, no tan altas como el hemisferio norte, y temperaturas mínimas bajas, pero no tan frías, ¿no es cierto?, lo cual produce lo que produce, las nueces de óptima calidad como son las nueces chilenas. Y hacia el año 2050, miren ustedes, se palidece un poco la situación en la zona central, o sea, un poquito menos favorable. ¿Por qué? Por los golpes de calor, las altas temperaturas, básicamente. Pero se mejora mucho, miren ustedes, al sur de Biobío. Mejoran las condiciones. O sea, no me extraña que muchos huertos de Nogal se estén, ¿no es cierto?, estén cruzando las fronteras, ¿no es cierto?, hacia el sur. Una consecuencia que esto puede tener, solo un pincelazo, porque no tenemos ya tiempo, muchas de nuestras cuencas se van a ver, ¿no es cierto?, afectadas por el déficit hídrico. Ahí tienen ustedes lo que pasa con el Maipo, en años en que llueven 300 milímetros, que es la línea superior, 1 significa pleno abastecimiento de agua, ¿ya?
Y en la medida que vayamos bajando es que hay déficit de agua. Bueno, cuando llueven 300 milímetros, el Maipo está casi satisfecho de agua, no hay restricciones. Pero cuando llueven 100 milímetros en Santiago, se da la línea de abajo. O sea, tenemos restricciones que llegan hasta el 70% más o menos de las necesidades. Bueno, entonces, como lo más frecuente en los últimos años es que lluevan cercano a 200 milímetros, quiere decir que ese es el panorama. O sea, nuestros agricultores del Maipo están absorbiendo una restricción hídrica que llega hasta el 40% más o menos, ¿no es cierto? Llega a 0,6, si lo miramos de abajo para arriba. El abastecimiento sería lo azul, el grado de abastecimiento, ¿no es cierto? Lo que está en azul. Y si llueve menos que eso, 150 milímetros, entonces todavía eso es mucho más dramático. Eso significa el agua de 30 a 40 mil hectáreas de las 120 y tantas mil hectáreas que tiene el Maipo, regadas. Que no es que dejemos de regar 30.000 hectáreas, es que el déficit se reparte en las 120.000 hectáreas. Y cuando llueven cerca de 150 milímetros en la cuenca, eso llega a 40 a 60.000 hectáreas. O sea, es una situación que hay que atender, ¿no es cierto? Y esto se repite después en Tinguiririca, ¿no es cierto? Y se va así en Maule, en fin, atenuando un poco para el sur, pero necesitamos reaccionar, necesitamos infraestructura hidráulica urgentemente. Hay que acelerar el paso. Algunos fenómenos asociados, elevación de la temperatura media. La temperatura media en general va a aumentar la frecuencia de ondas de calor. Desgraciadamente, felizmente, nunca van a llegar a los extremos que llegan en Europa o en Estados Unidos o en Asia. Nosotros vamos a tener ondas de calor porque el Pacífico nos defiende. Cada vez que empieza a subir la temperatura, empieza a entrar aire refrescante del océano y eso mantiene contenido el alza. Cambios más bruscos entre periodos cálidos y fríos, o sea, más inestabilidad. Primaveras adelantadas, brotaciones más tempranas, veranos más prolongados, o sea, otoños más largos. Reducción del frío invernal y mayor frecuencia de vientos cálidos y secos en zonas cordilleranas, ¿no es cierto? Los vientos puelches o terrales o racos, ¿no es cierto?, cada vez más frecuentes. Disminución de la caída pluviométrica es un hecho. Precipitaciones más intensas, o sea, más concentradas. Sequías más intensas y prolongadas, inundaciones posibles más frecuentes. Nunca vamos a llegar a tener el problema de inundaciones de Europa, de Australia, ni de Asia, ni de Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero sí algunos eventos podríamos tener. Mayor escorrentía y menor infiltración de la lluvia. Mala noticia para las napas, ¿no es cierto? Las napas en un régimen pluviométrico futuro se van a recargar con más dificultad. Aparición de lluvias no estacionales, o sea, lluvias en primavera, en verano, inusitadas como la que tuvimos hace 2 años, ¿no es cierto?, en pleno fines de enero. Aumento del viento y frecuencia de huracanes. Nosotros, huracanes, nunca, ¿no es cierto?, pero sí viento. Cambio en el régimen de nubosidad en zonas costeras. Elevación de la isoterma cero, ojo, mala noticia, menos nieve, significa eso. Aumento de la frecuencia de granizo. Ya han visto ustedes que el granizo ha ido en aumento en Chile. Y el calibre del granizo va aumentando. Aumento del contenido de vapor del aire, ya lo dijimos, y alza en la frecuencia de combinatoria radiación, temperatura alta, humedad relativa baja, que es la peor combinación, ¿no es cierto?, altos niveles de temperatura sobre 30 grados, con humedades relativas por debajo de 25%, ¿no es cierto?, y elevadas radiaciones sobre 700 watts que nos producen golpes de sol, quemadura directa de los tejidos, y el nogal, ¿no es cierto?, es muy sensible. Los grandes desafíos que tenemos por delante, enfrentar estos nuevos escenarios a través de un rediseño de las zonas agrícolas. O sea, vamos a tener que hacer cambios en el uso del suelo.
Una parte significativa de la producción se va a desplazar más al sur y hacia áreas costeras, a buen resguardo de los extremos del clima. Ojo, porque no es llegar y desplazar la agricultura hacia zonas costeras, hay que tener infraestructura de riego, donde no tenemos. Ingresar a la era digital es urgente, una agricultura más científica, donde se monitoree, se monitorice, se mida, se analice periódicamente qué está pasando. La robótica, ¿no es cierto?, dado el cuadro que hay de problemas de mano de obra. La Big Data, agregando eficiencia tecnológica, reduciendo los impactos ambientales, mejorando la gestión de riesgos y aumentando la competitividad de los sistemas de producción. Tenemos grandes tareas, pero estamos preparados para aquello. Tenemos ciencia suficiente, tenemos gente suficiente, tenemos interés, ¿no es cierto?, suficiente. Esta reunión así lo demuestra. Luego yo soy optimista de que vamos a entrar bien en esta nueva era. La buena noticia es que tenemos esas capacidades y tenemos un territorio para poder adaptarnos. Esos países redonditos y chicos tienen muchas ventajas en materia de transporte, pero tienen una tremenda desventaja. No tienen para dónde moverse. Nosotros tenemos 4.500 kilómetros cortando paralelos y sí tenemos un territorio que nos va a permitir rediseñar. Necesitamos una nueva estrategia territorial, ¿no es cierto? Pero sí tenemos esa posibilidad. Vamos a seguir teniendo agua, ¿no es cierto?, suficiente en nuestras cuencas, solo que vamos a necesitar aprender a manejarla con altísima eficiencia y con una visión de futuro. Muchas gracias.